los derechos humanos en situaciones de extrema gravedad por la que atravesaban los países de la región. Hoy en día, los procesos democráticos se han fortalecido y se han superado considerablemente las violaciones masivas y sistemáticas del pasado. No obstante, la vigencia efectiva de los derechos humanos para todas las personas en todos los lugares del hemisferio, aún en democracia, dista de ser una realidad. Para ilustrar el alcance y diversidad de las tareas de la Comisión Interamericana, permítanme compartir una síntesis de nuestras labores en 2011, las cuales incluyen, entre otras, la celebración de 3 periodos ordinarios de sesiones, la recepción y registro de más de 1,600 peticiones nuevas y, en conexión con estas, la aprobación de 67 informes sobre admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, 8 de solución amistosa, 54 de archivo, 25 de fondo, la publicación de 5 sobre el fondo y el sometimiento de 23 casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluye también el conocimiento y decisión respecto de más de 400 solicitudes de medidas cautelares, la celebración de 91 audiencias y 58 reuniones de trabajo, la realización de más de 30 visitas de trabajo y promoción lideradas por las comisionadas o comisionados en su calidad de relatores de país o relatores temáticos, la emisión de 138 comunicados de prensa y la realización de 5 seminarios y cursos de formación, además de una amplia gama de actividades de promoción. Lo anterior, insisto, refleja el gran número y la diversidad de exigencias que enfrenta la Comisión y las distintas maneras como protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio. La Comisión Interamericana, así pues, realiza su trabajo utilizando los siguientes mecanismos para tutelar los derechos humanos de las personas en el hemisferio, resaltando que sus atribuciones necesariamente deben ser fortalecidas por los estados y la sociedad civil en aras de contar con una institución vigorosa, efectiva y eficiente. Así, entre los mecanismos a la disposición de la Comisión se encuentran la resolución de peticiones y casos individuales, la adopción de medidas cautelares, las solicitudes de información a los estados, los comunicados de prensa, elaboración de informes temáticos y de país sobre la situación de los derechos humanos, visitas en loco y la celebración de audiencias públicas y reuniones de trabajo. En cuanto a la resolución de peticiones y casos individuales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención, la Comisión actúa respecto de las peticiones y casos en donde se aleguen violaciones a los derechos humanos de cualquier persona en el hemisferio. La Comisión Interamericana tramita las peticiones individuales desde la recepción de la petición hasta la emisión del informe de fondo de un caso y, posteriormente, de no llegar las partes a una solución durante el trámite ante la Comisión y de decidir esta someter el caso a la Corte, la Comisión actúa en el litigio ante la Corte Interamericana. Una vez tramitado el caso ante la Corte, la resolución del caso concreto relacionado con la afectación a los derechos humanos de una persona tiene un impacto protector que va más allá del caso concreto, como destacaba el presidente de la Corte, y beneficia a la comunidad de personas que se encuentren en una situación parecida o relacionada con la resuelta por el caso. Cabe señalar que de 2007 a 2011 la Comisión Interamericana ha presentado 73 casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Asimismo, en total, desde su creación, la Comisión Interamericana ha recibido más de 21,000 peticiones. Uno de los más importantes desafíos existentes en la Comisión es el prolongado lapso del trámite de una petición individual desde que se recibe hasta que se realiza el informe de fondo sobre el mismo. Cabe señalar a este respecto que la Secretaría de la Comisión Interamericana se encuentra organizada en 5 regiones para la elaboración de informes sobre casos, por lo que cada una le corresponde atender un número significativo de países. Así, las regiones en las que está dividida la Secretaría son Mesoamérica, Andina 1, Andina 2, Cono Sur y un especial para países en donde la lengua oficial no es el español. Cada sección de estas regiones cuenta aproximadamente con 3 abogados. Como resulta fácilmente apreciar, contar solo con dicho número de abogados por región, que a su vez monitorean la situación de varios países, impide atender de manera con la celeridad y oportunidad debidas las peticiones que son recibidas. Hay más estados miembros de la Organización de Estados Americanos que abogados en la Comisión.
No obstante ello, la Comisión ha estudiado detalladamente el proceso del trámite de peticiones individuales y ha creado un grupo especial encargado de analizar las peticiones individuales para realizar una evaluación inicial e identificar si prima facie cumple los requisitos de tramitabilidad y así ofrecer una respuesta más pronta sobre si la petición sería tramitable o no. Es el caso, pues, en cuanto refiriéndome ya a las medidas cautelares. Este es uno de los mecanismos de la Comisión Interamericana más relevantes para la protección de las personas en América y es uno de los mecanismos, de los instrumentos más eficaces para proteger a quienes se encuentran en una situación de grave riesgo de daño irreparable a sus derechos, tal y como es el caso con las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana. Las medidas cautelares cumplen una función cautelar en el sentido de preservar una situación jurídica frente al ejercicio de jurisdicción por parte de la Comisión y también tutelar en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales consagrados en las normas del sistema interamericano, evitando daños irreparables a las personas. En la práctica, las medidas cautelares han sido reconocidas por los Estados miembros de la OEA, las personas usuarias del sistema y la comunidad de derechos humanos en su conjunto, como una importante herramienta para la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. Del año 2007 al 2011, la Comisión ha recibido 1.672 solicitudes de medidas cautelares, de las cuales han sido otorgadas 227, abarcando a decenas de miles de habitantes de nuestra región. En promedio, cada día hábil del 2011, las y los miembros de la Comisión nos vimos requeridos de pronunciarnos respecto del otorgamiento o no de 2 medidas cautelares con base en el dictamen elaborado al efecto por el personal de la Secretaría de la Comisión. La decisión para otorgar o no una medida cautelar es adoptada analizando en cada situación concreta si se cumplen los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo inminente de daño irreparable. Otro mecanismo al que hacía referencia a través de los cuales hace uso la Comisión para ejercer sus atribuciones son las solicitudes de información a los estados con base en el artículo 41 de la Convención y 18 de su estatuto. Es posible, pues, que la Comisión solicite a los estados de la región información sobre los hechos que le interesan o preocupan en materia de derechos humanos, incluyendo las medidas adoptadas por los estados para hacerles frente. La respuesta oportuna de los estados a las solicitudes de información cobra especial relevancia para la Comisión Interamericana y el funcionamiento tutelar del sistema interamericano en general, pues tiene un doble efecto. Por un lado, que la Comisión llame la atención al Estado sobre una materia que puede constituir un acto violatorio a la Convención al efecto de que tome oportunamente las medidas correctivas correspondientes. Y por el otro, que el Estado tenga la oportunidad de expresar su versión respecto del hecho en que ha sido de conocimiento de la Comisión. Comunicados de prensa. En cuanto a este mecanismo, la Comisión Interamericana visibiliza en todo el hemisferio la existencia de violaciones a derechos humanos que requieren la inmediata atención por parte de los estados de la región. En 2007 la Comisión expidió 63 comunicados, en 2008 62, en el 2009 86, en 2010 124 y en el 2011 hubo 138 comunicados de prensa. Elaboración de informes sobre derechos humanos. En el ámbito de la Comisión Interamericana se ha desarrollado un intenso trabajo de identificación de los obstáculos y la sistematización de los estándares mínimos de derechos humanos en áreas específicas, lo cual ha sido muy positivo a nivel regional. La Comisión recibe información periódica a través de las audiencias públicas, las reuniones de trabajo, los comunicados y alertas urgentes de la sociedad civil, entre otras formas, que pueden ameritar la atención de la Comisión a través de la elaboración de informes. La Comisión elabora tanto informes temáticos como informes sobre la situación de países. En cuanto a los informes temáticos, cabe destacar que la Comisión cuenta con 8 relatorías, las cuales
en su función de promotoras de los derechos humanos, elaboran dichos informes. Las relatorías con las cuales cuenta la Comisión son la de derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos de personas privadas a la libertad, derechos de las y los afrodescendientes, derechos de migrantes y la más reciente, los de derechos de defensoras y defensores de derechos humanos. La Comisión cuenta asimismo con una relatoría especial para la libertad de expresión y con una unidad para el monitoreo de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI. Por mencionar algunos ejemplos de los informes temáticos, solo en 2011 la Comisión Interamericana publicó los siguientes informes. El segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, el informe sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y los recursos naturales, el informe sobre inmigración en Estados Unidos, detenciones y debido proceso, el camino hacia una democracia sustantiva, la participación política de las mujeres en las Américas y el de justicia juvenil y derechos humanos en las Américas. En cuanto a los informes de países, en el año 2011 la Comisión también adoptó su informe sobre la situación de derechos humanos en Jamaica, el cual se emitió como resultado de la visita en loco que a este país se realizó en su momento. Visitas en loco. La Comisión Interamericana, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de su reglamento, si lo considera necesario o conveniente, podrá realizar una investigación in loco para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las facilidades pertinentes al país involucrado, que serán proporcionadas por el Estado en cuestión. La Comisión Interamericana ha acompañado a través de sus visitas e informes a los estados que han atravesado complejas situaciones que ponen en riesgo el goce de los derechos humanos. Al respecto, cabe destacar, por ejemplo, que la Comisión realizó una visita del 15 al 18 de mayo de 2010 a Honduras, tras haber ocurrido el golpe de Estado en 2009, y publicó en 2010 un informe sobre Honduras y el golpe de Estado. Audiencias públicas y reuniones de trabajo. De acuerdo con el artículo 62 del reglamento de la Comisión, las audiencias celebradas ante la Comisión pueden tener por objeto recibir información de carácter particular o general relacionado con los derechos humanos en uno o más estados miembros de la OEA. A través de las audiencias se ha hecho el conocimiento de la Comisión y de todos los países de la región los obstáculos que atraviesa la plena vigencia de los derechos humanos en países en concreto y en toda la región. La Comisión, del año 2007 al 2011, celebró un total de 455 audiencias públicas sobre una gran diversidad de temas. Adicionalmente, las y los comisionados realizaron innumerables reuniones de trabajo privadas encaminadas a mejorar la situación de los derechos humanos en la región. A manera de conclusión, para estar dentro del tiempo que se me fijó, los mecanismos dispuestos en el ámbito de la Comisión Interamericana seguirán funcionando en forma complementaria y subsidiaria para proteger los derechos de las personas en el continente. No obstante, la obligación primigenia corresponde a los estados, quienes deben ser los garantes de los derechos de todas las personas que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones. El conocimiento del sistema por cada vez más organizaciones de la sociedad civil y agentes gubernamentales ha modelado e intensificado el litigio interamericano, pues este se ha traducido en aliciente de justicia para muchos y como una consecuencia natural, gradualmente ha existido un incremento de peticiones y casos sometidos a esta justicia internacional, cuyos informes y sentencias también se encuentran sujetos al escrutinio y análisis de entidades académicas que cada vez con mayor ímpetu estudian los estándares interamericanos vertidos en las resoluciones tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Según tendencia que continúa al alza y como mencionaba, cada año la Comisión recibe más de 1.500 nuevas peticiones y varios cientos de solicitudes de medidas cautelares. No obstante, los incrementos en la carga de trabajo no se han reflejado aún en un correspondiente aumento de los recursos asignados a la Comisión Interamericana, a pesar de los esfuerzos realizados al seno de la Organización de Estados Americanos. Aún persisten en América varias tareas pendientes para que los estados ofrezcan un marco de protección idóneo que fortalezca su papel como primeros garantes en la protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción.
Al respecto, quisiera destacar la importancia sustancial que tiene la universalización de los tratados de los derechos humanos en el continente americano y al que hacía referencia el presidente de la Corte. La Comisión ha identificado esta debilidad como uno de los retos principales del sistema y, por lo tanto, ha tomado cuidadosa nota de la voluntad de los Estados de promover la adherencia universal. Asimismo, preocupa